Buenos días, amigos. Ya me conocen, en la ocasión anterior me presenté, soy José Saltos León, abogado y escritor. En este nuevo video que les voy a presentar, voy a argumentar ciertas cosas que me parecen interesantes, pero que realmente no influyen, al menos para mí, en lo que voy a decirles, en lo que voy a manifestarles a ustedes. ¿Se dan cuenta de la cortina, el muñequito que está ahí y el reloj? Ahí está el pilarcito ese de color celeste. Cuando yo hice el primer video, obviamente cuando uno hace un video y recién empieza, uno le envía los videos a los amigos, uno los publica en la red social para ver si tienen acogida, para ver si las personas se interesan en escucharlo a uno, si le dan un comentario, etc. Y mis buenos amigos me han sugerido que ponga un fondo virtual para que no se vea pues la cortinita ni el muñequito. Hay dos muñequitos, hay otro más pequeño. El reloj, la cortina. Pero decidí no hacerlo. Decidí no ponerle un fondo virtual porque no va a cambiar quién soy yo. Ni tampoco va a cambiar quiénes son ustedes. Yo sigo siendo un abogado probo. Yo sigo siendo un escritor muy humilde, por supuesto. Y ustedes siguen siendo quienes son. Yo tengo la elección de poner un fondo virtual. Y ustedes tienen la elección de no ver mis videos por la cortina, o por los muñequitos, o porque se ve el pilar. Pero esta es mi casa. Y desde donde yo les estoy transmitiendo, pues, yo me siento cómodo. Y si alguno de ustedes llega a visitar algún día mi casa, muy humilde, se van a dar cuenta que así es como yo vivo. Porque soy un abogado pro, soy un abogado humilde, soy un abogado que casi no cobro nada por servir a las personas. Y por eso vivo como vivo, humildemente junto a mi amada esposa María Álava. Yo no quiero demostrarles a ustedes nada de lo que yo no soy, y de eso se trata la ley, de eso se trata la sociedad, de eso se trata la Biblia, o sea, de eso se trata lo que Dios nos trata de enseñar a nosotros, de ser tal cual somos, porque demostrar algo que no somos es una hipocresía. No estoy diciendo que no es bueno, porque puede ser comercial. No estoy diciendo que quien me sugirió que pusiera el fondo virtual hizo algo incorrecto. Estoy diciendo que, como muchas personas dicen, existe un libre albedrío. Me toca a mí elegir o no, y le toca a ustedes elegir o no, si me siguen escuchando por mis videos, o no. El servicio que les ofrezco, como les dije, es hablar de la Biblia, es hablar de mis libros y hablar de la ley. Pero eso es gratis. Quiero patrocinar gratis a las personas que no tienen dinero, especialmente a las víctimas. Y aún así yo tendría que cambiar mi fondo virtual para que la gente se sienta bien. ¿Y qué hay de mí? Obviamente, les repito, si fuera para un negocio, para aparentar lo que no se es, porque les aseguro que si yo voy a la corte, los jueces me van a ver como soy. Y en la corte se ganan los juicios con los alegatos, con las evidencias, con las pruebas. En la corte se pide justicia, no se pide que valoren cómo tú vives. Pero hablando de lo que estábamos hablando, empecemos por hacer una relación. El libre albedrío. Muchas personas han dicho que el libre albedrío existe en la Biblia. Eso no es cierto. No existe el libre albedrío. No es verdad que tú puedes elegir ir al cielo o ir al infierno. Eso no es cierto. Porque eso es mentira. Te guste o no, le guste o no a usted. Dios a usted le ha impuesto
Dos opciones. Dos. Pero no es para que usted elija. Es lo que él le ofrece. No es que usted dice, si yo me porto bien, voy al cielo. Eso no es cierto. No es porque usted se porta mal, va al infierno. Eso no es cierto. Eso ya lo estableció Dios, pero a usted no le compete elegir, porque el libre albedrío significa que usted puede elegir lo que usted quiera, ¿verdad? Por ejemplo, ese es mi perro, se llama Trueno. Tengo dos. Hay otro perrito que se llama Nube. Buenos guardianes, ¿eh? Yo les digo que no existe el libre albedrío porque sería como decir que tendríamos que tener una tercera opción. Es decir, si Dios dice que si te portas bien, vas al cielo, y si Dios dice que si te portas mal, vas al infierno, tendría que existir una tercera opción. La tercera opción sería, yo no quiero ir ni al cielo ni al infierno, sino que quiero irme a otro lugar. No me porto ni bien ni mal, me porto como me da la gana, pero no, no quiero ir ni al cielo o al infierno, no quiero ir, no me interesa lo que Dios piense. Eso es libre albedrío. Pero si Dios te pone dos cosas, ya no es libre, ya son consecuencias. Al igual que la ley. Existe, por ejemplo, una mala interpretación respecto a la ley. Al Código Orgánico Integral Penal de nuestro país, Ecuador, Guayaquil, donde yo vivo, a nivel nacional, en donde erradamente las personas creen que la ley, el Código Orgánico Integral Penal, se ha hecho para los delincuentes. No se ha hecho para los delincuentes, no se ha hecho esa ley, no existe ninguna norma, ningún articulado que hable sobre los delincuentes. Habla sobre los infractores de la ley. Pero para los delincuentes no hay normas. No es lo mismo hablar del artículo 12 que trata sobre las personas privadas de la libertad, pero eso ya son personas que ya fueron procesadas. Son personas que adquieren recién derechos para cómo deben ser protegidos dentro de las penitenciarías. Y lo mismo sucede con las víctimas. También la ley les facilita poner denuncia en contra de las personas que han violado los derechos que ellos tienen. Aparentemente, porque el infractor de la ley hace justamente eso, infringir la ley. Si hay alguna persona que le viola derechos a un ciudadano, es el juez, el fiscal, el tribunal. El delincuente no le viola un derecho a una persona, el delincuente infringe la ley. Pero esa ley que supuestamente infringe a un delincuente, sería más o menos como decir que el Estado también infringe tus derechos, porque el Estado está obligado a protegerte, pero no lo hace. Y si lo hace como puede, lo mejor que puede, porque le falta al Estado también muchos recursos como pagar más policías, poner más cámaras para que nos vigilen, para que cuando haya una emergencia acuda a la policía. Entonces, es importante que quede claro que no existe libre albedrío según la Biblia, que la ley, el Código Orgánico Integral Penal, no ha establecido nada sobre la delincuencia. Hoy día está de moda un proyecto de ley que están haciendo para la extralimitación de la fuerza. Y en los borradores que andan circulando por las redes sociales, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que no existe tal trato. Porque no dice cuándo el policía puede o no puede disparar. Por ejemplo, no dice, el policía puede disparar si un delincuente le muestra un cuchillo o si el delincuente le tiene puesto un cuchillo a un ciudadano en el cuello y ahí puede disparar. Eso no va a decir la ley. Sigue siendo una cuestión de principios del policía. Es decir, el policía tiene que tomar la decisión personalizada de si dispara o no dispara a una persona que, entre comillas, es un delincuente.
Miren, no existe una ley contra la delincuencia porque la mayoría de las personas que usan ese pretexto para decir que delinquen, que es la necesidad de trabajo, no se puede negar que es verdad. Hace falta trabajo. Yo soy abogado. Y aunque, gracias a Dios, con mi esposa vivimos medianamente bien, me refiero a que no tenemos una necesidad de comida todos los días, yo también necesito ir a la corte y tener un proceso. Tengo que tener un cliente que me pague un honorario. Si no lo hace, si no consigo cliente, yo tampoco puedo comer. Pero eso no significa que voy a ir a delinquir, porque esa es otra cosa. Allí sí existe un libre. Las personas eligen qué pueden hacer, porque puedes vender agua, puedes lavar vehículos, puedes cuidar carros en una esquina, puedes vender buchines, corviches, cigarrillos, vender zapatos. Esas sí son opciones que uno puede elegir. Tampoco estoy diciendo que justifico a los delincuentes, por si acaso. Estoy diciendo que ellos deben trabajar. Pero que también el gobierno es responsable porque no tenemos la facilidad. Yo como abogado tampoco no le voy a pedir a Dios que toda la gente ande delinquiendo porque nosotros vivimos de eso. O sea, nosotros como abogados tenemos que rogarle a Dios que exista un delincuente para poder ir a la corte y ganar dinero para mantener a nuestras familias. O tenemos que rogarle a Dios que un delincuente le haga daño a un ciudadano que se llama víctima para nosotros igual ganar dinero. Y miren, a pesar de todo, yo les quiero ofrecer a ustedes servicio gratuito, un servicio gratuito que, modestia aparte, conozco bastante la ley y va a ser beneficioso. Pero, ya les dije, tienen que ser víctimas. Tiene que ser una víctima que demuestre que fue víctima, porque hay personas pues que también aparentan ser víctimas y ponen denuncias. Es triste pensar que una persona profesional tenga que depender de malos hábitos de las personas para subsistir. Aunque realmente con el avanzar de los videos vamos a establecer claramente que una cosa son los derechos, otra cosa es la ley, otra cosa es la delincuencia. No es lo mismo, no es lo mismo. Que las personas hacen daño, sí es cierto, pero también te hacen un daño con una crítica, que se llama bullying, como les dije la vez anterior, que las personas te hacen daño, que te critican porque tienes un carro nuevo, porque dicen que no se sabe cómo tuviste la plata, pero tienes un carro nuevo. Que si tienes un carro viejito, te critican porque tienes un carro viejito y dicen que debes tener un carro nuevo. Que si vas a la corte y pierdes un juicio, que no eres un buen abogado porque perdiste un juicio. Yo no he perdido ningún juicio hasta hoy día, gracias a Dios. Ninguno. Pero no es porque soy Superman o porque soy superdotado, es porque yo selecciono a los clientes. Yo aplico un filtro para saber si voy a perder o ganar. Porque no quiero ir a hacer un ridículo en la corte. Yo quiero ganar. Pero hay que ganar para hacer lo que dice la ley, es justicia. Y hay víctimas que merecen menos, hay víctimas que merecen más, hay delincuentes que merecen menos, hay delincuentes que merecen más. Y esa ley, que supuestamente está escrita en el Código Orgánico Integral Penal, no garantiza que se va a acabar la delincuencia, ni tampoco permite que la delincuencia se acabe. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Integral Penal lo que dice es, si haces esto, vas a recibir esto. Igual que Dios, si haces esto, vas a recibir esto. Eso se llama castigo. Pero al menos Dios es justo, pues, ¿no? Al menos Él
Si nos castiga porque lo merecemos. El juez es un ser humano que es muy capacitado. Todos los jueces son capacitados, pero como seres humanos se pueden equivocar, así como el fiscal. Incluso la persona que delinque porque está equivocado, no se da cuenta que comete un error, pero está equivocado. Ellos se dan cuenta que cometieron un error cuando están en la pena y porque allá les hacen cosas peores sus colegas, o simplemente los matan, como se ha visto últimamente. ¿Y quién sufre? La familia. Hay tantas cosas que decir, créanme. Yo no quiero que ustedes piensen que trato de congraciarme con ustedes. Yo se los dije cuando hice el primer video. Vamos a hacer aquí análisis de otra manera, de otra forma. No son críticas, son hechos reales de lo que sucede. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo. A ver, ¿cómo sería un ejemplo que nos sirva? Una mascota. Recordando a mis dos mascotas. Las personas tienen mascotas, pero las mascotas te cuidan la casa, te reciben bien cuando llegas, pero también te hacen invertir tiempo y dinero porque tienes que llevarlo a los médicos, a los veterinarios para que los vigilen, para que los revisen cuando les pasa algo. Tienes que comprarles su comidita, tienes que prepararles su comidita, tienes que tener un lugar adecuado para que duerman, tienes que darles cariño y no puedes maltratarlos. Pero hay personas que no hacen eso y tienen una mascota porque quieren tenerla. Es solamente un ejemplo. Y volviendo a lo de la Biblia, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos a hacer un análisis de la Biblia, les vuelvo a repetirlo. Vamos a hacer, pero de una forma, así como me están escuchando ahora en este momento. Se los dije, sin beneficiar a nadie, sin perjudicar a nadie. En este momento no voy a hacer esa introducción bíblica, más la del preámbulo que hice hace un momento. Que, por cierto, les voy a dejar una pequeña tarea para que ustedes investiguen y puedan notar si es verdad o no que yo tengo la razón. La Biblia, si ustedes la revisan en las redes sociales, en el Google o en cualquier otra cuestión, ustedes se van a dar cuenta que no tiene ni 600 años de creada. La Biblia, estoy hablando del libro, la Biblia. Porque el contenido, que supuestamente es la transcripción de otras obras que llamaban antiguamente papiros, es una cosa muy diferente. Sin embargo, es muy, pero muy importante investigar y aprender o simplemente pensar. ¿Cómo es posible que fue creada la Biblia, fue transcrita la Biblia, con papiros que hoy en día no existen? Por ejemplo, ¿cómo es posible que Moisés haya escrito el Pentateuco y haya escrito sobre la creación de los cielos, la tierra, el universo, y que Dios existe? Si es la única persona que pudo escuchar a Dios y ver a Dios. Sin contar a los demás elegidos que lo han visto a Dios, por supuesto. Verán, lo que trato de decir es esto, y es claro. Si una persona, independientemente de que se considere o no se considere cristiano, independientemente de eso, si una persona decide creer en lo que está escrito en la Biblia, debe entender que tiene que aceptar todo lo que está escrito en la Biblia. Todo. Lo bueno y lo malo. Y la Biblia es severa. Hay personas que sostienen que con la venida de Jesucristo, la Biblia o la ley ha cambiado o ha dejado de tener efecto, y eso no es cierto. Si ustedes leen la Biblia detenidamente, profundamente, ustedes van a entender que Jesucristo es la primera persona que menciona que el infierno existe. No se menciona eso en el Antiguo Testamento.
Aunque los traductores y los investigadores hayan querido hacer que ciertas palabras como Seol y otras palabras así signifiquen infierno de acuerdo a la cultura, unos diciendo que sí es el infierno y otros diciendo que no es el infierno, en el Antiguo Testamento es así, pero en el Nuevo Testamento Jesucristo es claro, Jesucristo dice que el infierno existe. Algo que no menciona su Padre, pero va a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si una persona cometía un delito, es decir, había una persona que cometía adulterio, se suponía que de acuerdo a la ley mosaica, tenían que matarlo a pedradas, lapidación le dicen, ¿verdad? Pero eso era en esa época. Cuando vino Jesucristo en el Nuevo Testamento, se dice que hay que perdonar. El adulterio en nuestra ley antiguamente era sancionado, ahora no lo es. ¿Quién decide sobre la ley? En este país, las autoridades. En la Biblia se menciona que las autoridades las puso Dios. Entonces, por todos los lados, por todas las partes que usted quiera verlo, estimado amigo, estamos obligados a cumplir una ley, sea espiritual, sea terrenal, pero estamos obligados. Recuerden, la Biblia no pasa de 600 años. La Biblia. El contenido que dice que tiene miles de años puede ser cierto. No voy a discutir eso porque tendríamos que hablar más profundamente de eso. Sin embargo, también les pido que piensen que es bonito como alguien puede hacer un libro de esa naturaleza y aceptar que todo lo que está escrito en la Biblia, absolutamente todo, es lo que se ha hecho, lo que se hace, lo que se hizo y lo que se hará. Por eso se supone que la Biblia fue inspirada fue inspirada por Dios y le dijo a las personas que, por ejemplo, en el caso de Moisés, no se sabe a qué escuela fue, pero sabía leer y escribir, como en el caso de Dios, por ejemplo. No sabemos a qué universidad fue Dios, pero sin embargo Dios pudo crear el universo. Imagínense ustedes la grandiosidad de un ser que pueda crear el universo. Y no estamos hablando de si puede ser o no puede ser, estamos hablando de que hay que ver los atributos que tiene Dios para poderle dar el lugar que Dios se merece. ¿Cómo puedes reconocerle a Dios un derecho si no crees que existe? Así está escrito en la Biblia, ¿no? Para creer en Dios hay que creer que existe. Y aunque no creas en Dios no significa que no existe, significa simplemente que tomaste la decisión de no creer en Dios. Pero eso no te hace ni mejor ni peor persona, eso hace que tú hayas tomado una elección, que repito, no es libre albedrío. Elegir creer, elegir no creer, elegir hacer el bien o elegir hacer el mal, eso no es libre albedrío. Esas son situaciones que nada tienen que ver con la Biblia, porque en la Biblia, les repito, solamente hay dos cosas ya establecidas, el cielo o el infierno, y ahí no existe libre albedrío. Claro que si dijera, por ejemplo, bueno, te puedes ir al infierno, te puedes ir al cielo, o a algún lugar por allí que sea limbo, por decir algo, pero no es el infierno, entonces tú decides, me voy al limbo, no me porto ni bien ni mal, o me porto bien ni mal y voy al limbo, o voy a otro lugar que Dios haya establecido. No, la cosa es clara, o vas al infierno o vas al cielo, y sobre eso nadie lo puede cambiar porque eso es lo que nosotros hemos aprendido, eso es lo que nos han enseñado, aunque si nosotros vamos más allá, si nosotros pensamos como Dios piensa, yo podría decirle, por ejemplo, que la Biblia no es el fin. Es decir, si a Dios le da la gana, si Dios desea, Dios dice, bueno, se acabó el infierno mañana y se elimina el infierno. Tal como los asambleístas que crean una ley, la derogan, la reforman, etcétera. Así mismo Dios puede decir, bueno, ya me da la gana, ya no hay infierno. O también puede ser que ya no haya cielo. O puede decir Dios también, ah, haga lo que quieran, pues al fin y al cabo ustedes no son, no se lo merecen, no merecen mi ayuda, etcétera, etcétera. O sea, y los ejemplos son muchos, los ejemplos son claros, son firmes, los ejemplos son del día al día. Por ejemplo, cuando una persona, por ponerle un ejemplo, ¿no? Por supuesto, cuando una persona le cae cáncer y a esa persona
ese cáncer se le comienza a desarrollar dentro del cuerpo y cuando ya está fregado, cuando ya está jodido, le pide ayuda a Dios. Y la familia pues lo apoya y le pide ayuda a Dios. Sin embargo, ese tipo se muere de cáncer. Tienes que pensar que alguien te envió el cáncer, pero no es cierto. Puede ser por una mala alimentación, puede ser porque simplemente te lo mereces, como dicen algunos, es un castigo. O puede ser simplemente porque los médicos no han descubierto la cura. Pero hay motivos para pensar por qué se da, ¿verdad? Pero si te pones a pensar, ¿no? Si te cae un cáncer y le pides a Dios que te ayude, que te cure el cáncer, entonces tienes que también pensar, si Dios lo sabe todo, ¿por qué permitió que te cayera cáncer? ¿O por qué le permitió a cualquier persona que le pase un accidente más grave, una violación, una persona que se cae de un edificio, un deslave, donde mueren personas, las guerras, la delincuencia? Todo eso existe y todas las personas, la mayoría, por supuesto, manifiestan que es Dios que está bravo, es Dios que está cansado, es Dios que ha dicho eso porque simplemente le dio la gana de hacerlo, porque ¿quién le va a decir a Dios que no haga lo que él quiere hacer? Más o menos es como decir, yo me porto bien porque soy una buena persona, pero cuando me porto mal, no es mi culpa porque no soy yo, es ese ser el responsable. Él me hace pecar. Él es el que hace que las personas cometan infracciones espirituales, por así decirlo. Él es que lo tienta. Yo no sé, pero yo nunca lo he oído, nunca lo he visto, nunca lo he escuchado, ni en sueños, ni mentalmente. Yo a ese ser nunca lo he tratado. Y no solamente a ese ser al que la gente conoce como rebelde, ¿verdad? Tampoco a Dios. Mala suerte para mí, tampoco he visto, oído, tocado u olido a Dios, lastimosamente. Me gustaría, y también me gustaría que ustedes sean elegidos y a ustedes les suceda, porque como dice Pablo, si al menos no soy yo, que sean ustedes y hay un beneficio, porque si ustedes son elegidos por Dios, pues ustedes son profetas o son apóstoles o ustedes son visionarios que nos van a ayudar a nosotros, los que no podemos alcanzar el nivel que tienen ustedes. Pero no es cierto. Al menos ya no desde que Jesucristo vino a la tierra, porque Jesucristo dijo todo está cumplido. O sea, no sé qué podemos esperar. La misericordia de Dios no puede ser sometida a prueba porque la Biblia expresa que eres misericordioso. No hay un cambio sobre eso. No se puede decir que posteriormente es mal. Miren, yo he hablado con tantos colegas y gente muy conocedoras de la Escritura y nos hemos estado horas y horas hablando sobre eso. Y es mágico escuchar a las personas decir que, por ejemplo, Dios no existe, por poner un ejemplo. En el libro que yo escribí, Biografía del Corazón de Dios, yo establezco que Dios sí existe. Pero no porque yo lo afirmo, sino porque dentro del análisis demuestro por qué Dios sí existe. Y son hechos simples. Por ponerles un ejemplo, en la Biblia está escrito que Dios creó los cielos y la tierra. Usted ve el cielo, usted ve la tierra, usted camina sobre la tierra, usted mira para arriba, supuestamente usted mira hacia el cielo, la atmósfera, ese es el cielo para las personas comúnmente, y el cielo existe, entonces significa que Dios lo creó. En la Biblia, por ejemplo, Pablo dijo que estuvo en el tercer cielo. Para muchos, el cielo, como les decía, es la atmósfera y
el espacio, hay otro cielo, y más allá está Dios. Y Pablo estuvo en el tercer cielo. ¿Cómo lo hizo? Sabrá Dios. Pero él dice que, Pablo, pues, ¿no? Él dice que ni él sabe cómo llegó allá, ni siquiera está seguro de que él fue. Pero eso es humildad, pues, esa es una humildad de gente santa. Pablo dijo eso por santidad, Pablo lo dijo por humildad. Así como Jesucristo que dice que los seres humanos podemos hacer todas las cosas que él hizo y cosas mayores. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que alguien pueda superar a Jesucristo? Al menos los seres humanos. Yo no lo creo. No digo que no puede ser posible, digo que yo no lo creo. Pero si Jesucristo no lo hubiera dicho, no sería quien es. Por eso es el Hijo de Dios. Hay cosas muy interesantes que ya ustedes han escuchado. Por ejemplo, Jesucristo jamás dice cuál es el nombre de su papá, de Dios. Nunca dice que se llama Jehová, que se llama Yahvé, que se llama de otra manera. Él no, él solamente dice el Padre que está en los cielos. Pero no por eso significa que Dios no existe, ¿no? Les vuelvo a repetir, estimados amigos. Creer en Dios es tener una razón más para portarse bien. Ojo, una razón más para portarse bien. Es como el Código Orgánico Integral Penal, la ley. Es una razón más para portarte bien. O sea, si vas en un vehículo y te estacionas mal, y te ve un vigilante, salado, pum, una infracción, una multa. Y te quejas. Te quejas porque no, que es injusto, que estoy esperando al vecino, que estoy esperando a mi esposa, que estoy esperando a mi mamá, que no hay donde parquearse. Y así mismo va a ser con la escritura, pues, ¿no? Hay miles de cosas escritas en la Biblia, miles de cosas. Y nadie es capaz de cumplirla. Y además está escrito en la Biblia. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan sobre la Biblia, sobre Dios. Ya está escrito que nadie puede sujetarse a la ley. Nadie. Entonces, ¿para qué está creada la ley? Me refiero a la ley mosaica. Si nadie puede. Pablo dice que fue justamente para eso, para que la gente esté condenada, para que se vea la misericordia de Dios posteriormente. Pero eso es también un hecho mm, ¿cómo se podría decir? Incierto. No, porque como sin ley, Dios existió primero, entonces significa que la misericordia de Dios siempre estuvo, y por esa misericordia es que Dios creó los cielos y la tierra. Verán, imagínense ustedes que Dios está solito, solito, que no ha creado ni el cielo ni la tierra, como está escrito en una de mis obras. ¿De qué le servía a Dios tanto poder? ¿De qué le servía a Dios tanto amor si no lo podía compartir con nadie? Si nadie le podía hacer una venia, si nadie podía reconocer a Dios como un ser todopoderoso. Entonces, si tú tienes poder y tienes amor y no lo puedes compartir con nadie, no eres nadie. Por eso Dios creó a los seres espirituales y a los seres humanos, para compartir ese amor, para darles lo que nos ha dado a todos nosotros, ¿no? Una tierra que, como escribí en el primer libro, una tierra que dicen que es nuestra, pero tampoco es cierto, porque tú vives dije en tu casa, ¿no es cierto? Vives en tu casa, esa es tu casa, pero ahí en tu casa, si no pagas impuestos, te la quita el gobierno con el tiempo. Tienes un vehículo, dicen que es tu vehículo, mentira, porque tienes que pagar por rodar por las calles, tienes que pagar gasolina, tienes que pagar el impuesto, todo está escrito en mi libro, en mi primer libro. Por eso es interesante mi primer libro. El gobierno dice que el petróleo es nuestro, que el petróleo es ecuatoriano. Mentira, anda con un poquito de petróleo, una tacita de petróleo. Allá en donde están las tuberías te meten preso, te pegan un tiro los militares si es que oponen resistencia. Entonces no es tuyo el petróleo. Y lo peor de todo es que ese petróleo que Dios hizo es para todos nosotros. Y sin embargo, el gobierno con ese petróleo, pues supuestamente ayuda al pueblo. Pero el pueblo está jodido.
aunque si hablamos de que el pueblo está o no está fregado, desen una vuelta como yo me daba una vuelta los viernes y los sábados y vaya vean que casi todas las cantinas están llenas. Desen una vuelta por el centro de Guayaquil y vean que casi no se puede uno parquear en ninguna parte porque hay bastantes vehículos. Y dicen que somos pobres. Dicen los asambleístas que ellos han hecho una ley que nos beneficia, pero eso tampoco es cierto. Porque la ley es un papel escrito, así como la Biblia. Si no se cumple, no sirve. Y de eso se trata, porque ni ellos la cumplen, los ciudadanos no la cumplen, y nadie la cumple, entonces esa ley está por gusto. Señores, los asambleístas pueden hacer muchas leyes, pero si el ciudadano no las cumple, no sirven de nada. Entonces estamos hablando de que no son las leyes, estamos hablando de que se trata de la ética, de la moral, y eso no se aprende con la ley, no se aprende en la universidad, no se aprende en la calle, eso se aprende en la casa. Entonces, estamos hablando de que la familia es el pilar de todo ciudadano que tiene una buena conducta. Sin embargo, también es cierto que la familia, para poderte dar una buena vida como hijo, también necesita hacer ciertas inversiones, y una de ellas es tener trabajo. Pero si casi nunca ha habido trabajo, pónganse a leer la historia, toda la vida de los ricos se han llevado todo el dinero, y los pobres siguen siendo pobres. Pero tampoco pueden criticar porque Jesucristo dijo que iba a haber pobres, o sea, ya fue una profetización que se ha cumplido. Porque si no hubiera pobres, no habría gente rica. Y si no hubiera rico o pobre, no habría quien hiciera lo bueno, como por ejemplo cuando hacen cada año, dicen que recogen plata para darle a los pobres. Bueno, habría que preguntar quién recibe esa plata, porque la verdad es que ciertas personas la han de recibir, me imagino yo, pero es cierto. Pero solo es el beneficio para ciertos pobres, no para todos los pobres. Es como por decir algo la educación. Dicen que la gente no puede estudiar. Mentira, sí se puede estudiar porque la ley es gratuita. Vas a la universidad, te ganas una beca, estudias gratis. Por ejemplo, en mi caso, mi esposa, con mucho esfuerzo, pagamos el primer año, luego nos ganamos una beca y yo fui becado y terminé becado. Y yo no gasté más en la matrícula, que por supuesto me ayudaba a mi esposa, porque ustedes saben que mientras uno estudia y trabaja, las prácticas y todas esas circunstancias que se presentan, no nos permiten hacer otra cosa. Y sí, yo puedo decir que sí, gracias a Dios y gracias a mi esposa, es que yo he podido ser abogado y escritor. Ella me ha ayudado mucho. Y sí, tengo que reconocerlo, ¿no? Mi esposa es una gran mujer. Todas las mujeres son grandes mujeres, pero mi esposa es una gran mujer. Y cada uno de nosotros pensamos que nuestras mujeres son buenas esposas. Así como cada uno de nosotros pensamos que nuestros hijos son buenos hijos. Más o menos quiero que comprendan lo que estoy diciendo, ¿no? Eso se trata de que poco a poco vamos a irnos conociendo. Piensen en lo que les dije. La Biblia tiene menos de 600 años. Lo que está escrito en la Biblia no va a cambiar tu vida. Jesucristo lo dijo. Lo que está escrito en la Biblia no te va a dar la vida eterna. Jesucristo lo dijo. Cuando una persona se porta bien, cuando una persona cumple con todos los mandamientos que están escritos en la Biblia, no es que le está haciendo un favor a Dios, ni tampoco está haciendo algo que es fuera de lo común. Él está haciendo lo correcto. Esa persona está haciendo lo correcto, nada más. Jesucristo también lo dijo. Recuerdan que había una persona que dijo que había cumplido todos esos mandamientos, y Jesucristo le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y el rico no lo hizo. ¿Ya vio?
De nada le sirvió cumplir todos los mandamientos durante toda su vida porque Jesucristo le impuso uno nuevo. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y solo por ese mandamiento se fregó el rico. Y luego Jesucristo por ese rico castigó a los demás ricos. Y dice que ningún rico iba a entrar a los reinos de los cielos. Y puso el ejemplo de un camello que iba a entrar por la agujeta de una aguja. Pero los apóstoles le preguntaron, eso no es posible. Y bueno, luego Jesucristo dice que para Dios todo es posible. Pero si ustedes se ponen a pensar, eso no estaba escrito en la Biblia. En la Biblia sí está escrito que Dios decía que había que dar un diezmo. Sí, es importante eso, un diezmo, para Dios. Pero, ¿cómo le pueden dar un diezmo a Dios? Dinero, en efectivo. Yo nunca he visto que Dios reciba dinero. Yo nunca he visto que un evangelista, que un católico, que una persona de cualquier religión haya presentado una auditoría, por así decirlo, ¿cierto? Documentada donde dicen, vea, yo he recibido por ofrendas, por diezmos, 1.000 millones, y de ahí yo le he dado un porcentaje a Dios. Eso no existe. Si usted habla de la ley, se llama evasión de impuestos. Si usted habla de la ley, le están perjudicando a Dios. Y luego también hay muchas personas que dicen que no, que como Dios es inteligente y sabía que esto iba a pasar, pues creó que el diezmo era darle dinero para los levitas, un pueblo que iba a subsistir con eso, y muchos de ellos, de los actuales pastores, dicen que eso es lo que ellos merecen, porque para eso se dediquen a predicar la palabra. Y también está bien, porque si no hacen una predicación, esas personas, ¿quién la va a hacer? ¿Acaso usted puede decirme a mí que usted escucha a Dios desde el cielo hablarle a usted y decirle, pórtate bien? No, es un pecador, un borracho, una persona que puede ser adúltero, una persona que se porta bien delante de las personas, y cuando ya no está frente a esa persona se porta de una manera muy, muy errática. Esa persona es la que le predica a usted el evangelio. Esa persona es la que le dice a usted que tiene que colaborar para hacer la iglesia, para comprar el ventilador, para poner el aire acondicionado a usted, para hacerle un domingo, para poner un altavoz, para comprar las sillas. Entonces, si usted no le ayuda a esa persona, ¿quién lo va a hacer? El gobierno no lo hace. Déjenme decirle que el gobierno mismo ha establecido una cosa muy clara: no interesa a Dios. Sí, el gobierno en la Constitución de la República está clarito, no le interesa a Dios porque existe una libertad de religión, una libertad de culto. Entonces usted puede adorar, seguir, venerar a quien usted le dé la gana, porque existe libertad de culto. Entonces usted, en este país, nuestro país, Ecuador, usted no puede criticar si una persona es budista, si sigue a, a Alá, o si una persona tiene un Dios que sea una estatua, un lagarto. Usted no puede criticar eso, usted no puede oponerse a eso porque la ley no lo permite. Usted no tiene derecho a hacer eso. Existe la libertad de culto. Y usted ve que Dios baja del cielo a pegarle a una persona o a meterlo preso o a llevárselo al infierno en vida. Si es que esa persona venera a Dios ajeno, Dios no lo hace. Y yo les puedo decir con toda seguridad que yo sé por qué Dios no lo hace. Y no es que yo sea, como les dije la primera vez,
una persona que ha recibido algo diferente. No, lo que pasa fue que leí la Biblia. Y en la Biblia está escrito por qué Dios no lo hace. Está en Deuteronomio. Es decir, miren, se los digo, la Biblia es el velo. La Biblia es el velo que Dios le ha puesto a las personas. Para que las personas pierdan el tiempo leyendo la Biblia y se olviden de la cosa principal que es Dios. Porque no necesitas la Biblia para portarte bien. En la Biblia está escrito que las personas tenemos conciencia de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Hay tantas cosas que decir sobre eso. Por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos se supone que no conocían lo bueno y lo malo, y luego creó Dios el árbol, ¿no es cierto?, en donde estaba el fruto prohibido. Es decir, que Dios puso el árbol para que Adán y Eva comieran de ese fruto y pudieran conocer lo bueno y lo malo. Si Adán y Eva no hubieran conocido lo bueno y lo malo, no habrían tenido hijos. Y si Adán y Eva no hubieran tenido hijos, y esos hijos no hubieran tenido hijos, y luego más hijos, no habría habido tanta cantidad de gente que existimos ahora en la tierra y no nos habríamos portado mal. Si no nos habríamos portado mal, no hubiera sido necesario que se creara la ley. Y si no se hubiera creado la ley, no habría forma de saber que alguien se porta mal y que viola esa ley. Entonces no habría sido necesario que, aparte de esa ley que prohibía hacer lo malo, entre comillas, se pudiera desobedecer. ¿Y por qué fue permitido desobedecer esa ley? Para que viniera Jesucristo. Es decir, si nadie hubiera desobedecido la ley, Jesucristo no hubiera sido necesario. Entonces, por eso Dios hizo que esa ley fuera violentada cada que la gente quería, para tener la oportunidad de traer a Jesucristo acá a la tierra. Y des en cuenta, Jesucristo vino acá a la tierra y el mundo sigue igual que al principio. Seguimos portándonos mal. Todos nos portamos mal. No estoy hablando de embriagarse, de consumir drogas, de robar. No, porque hasta el mal pensamiento es portarse mal. Discutir con tu esposa es portarse mal. Discutir con tu mamá es portarse mal. Discutir con un vigilante de tránsito por el vehículo es portarte mal. Entonces estamos fregados, de acuerdo a la Biblia. Pero tenemos una ventaja. Jesucristo. Él creó una nueva ley espiritual que llaman la ley de la gracia. En donde Pablo, que aprendió de Jesucristo, por supuesto, le dice a las personas que el cuerpo no puede sujetarse a la ley aunque quiera, para que la misericordia de Dios sea manifiesta. Entonces, eso quiere decir que no vas a ser juzgado para ir al cielo o al infierno a través de la Biblia, sino que va a ser única y exclusivamente la voluntad de Dios. Claro que la buena obra va a ayudar. Claro que sí. Espero que no les haya causado una mala impresión, porque hay muchas cosas que hay que decir sobre la Biblia. Y antes que la Biblia, les vuelvo a repetir, se los repito, ahí están mis cortinitas, ese muñequito que está ahí que se llama Ángel. Ahí está mi parecita, mi relojito.
Y yo me estoy mostrando con ustedes tal cual soy. Yo no les voy a pedir dinero, yo no les voy a pedir diezmos. Es más, como ya saben, les estoy ofreciendo un servicio penal gratuito. Pero no significa que soy millonario, ni tampoco significa que quiero llamar la atención. Significa que quiero hacer algo por los demás. Eso es todo. Queridos amigos, soy José Saltos León. Mi número telefónico 099-4512-752. Escritor y abogado. Mi correo abg.saltos1965@gmail.com. 1965, para que no pongan un puntito. Me dijeron que cuando uno dice 1965 hay que poner un puntito. No, mi correo es B labial, B grande, ABG, la abreviatura de abogado, abg.saltos 1965@gmail.com. Espero que emitan sus comentarios. Les ruego que no sean duros conmigo. Espero que aprovechen esta oportunidad que tienen. Les vuelvo a repetir, no bíblicamente, porque solo Dios puede ayudarlos en ese sentido. Pero penalmente yo sí puedo ayudarles si es que ustedes necesitan y no tienen dinero para pagarle a un abogado particular, o si son rechazados por la Defensoría Pública. Yo solamente exijo un requisito: tienen que ser víctimas. Cierro diciéndoles lo que les dije al principio. Los delincuentes no tienen derechos. No está escrito en el Código Orgánico Integral Penal que los delincuentes tengan derechos. No. Pregúntenle a quien quieran, hablen con quien ustedes quieran. No tienen derecho los delincuentes. No está escrito en la ley. Si usted mata a una persona que le roba, si un policía mata a una persona que está robando, no significa que si la persona que mató al delincuente o que la policía que mató al delincuente también es juzgado por un juez por esa circunstancia, no significa que el delincuente tenga un derecho. Significa que el policía cometió una extralimitación de la fuerza, aparentemente, pero eso es otra cosa. No significa que el delincuente tenga derecho. Eso no está legislado. Eso es lo que los asambleístas deben entender. No han legislado una ley correcta. Yo soy abogado y les cuento que la ley los asambleístas la cambian todo el tiempo. Todo el tiempo cambian la ley. Y van suma y suma y suma y suma artículos tras artículos y reforman la ley. Porque eso es lo único que ellos tienen que hacer. Bueno, la verdad es que mi esposa y yo estamos muy convencidos de que los asambleístas no son una solución para el país. Más bien se gastan ellos. La verdad que con ciertas excepciones no deben existir asambleístas. Ni siquiera el presidente. Porque hubo uno que hizo lo correcto y ahora anda huyendo. Hubo otro que hizo lo incorrecto y también anda huyendo. Hubo otro que es inocente y también anda huyendo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es así. Este fue un segundo video así como para que más o menos tengan una idea de cómo voy a hablar, de qué vamos a hablar y cómo me voy a expresar. Se los dije y se los repito, yo así soy. Así como ustedes me escuchan, es como ustedes me van a escuchar. Y vamos a hablar clarito, clara y clarito. Todo lo que se concierne a la Biblia, a la ley y a mis libros. Por cierto, compren mis libros. No, no es que mis libros sean mejor que otros libros. No, pero
Sí son bonitos libros, sí son una bonita historia la que está escrita en ambos libros. Y sí son edificantes, eso es lo bueno. No le van a garantizar el cielo, ni tampoco el infierno. Pero sí me va a ayudar a mí si ustedes me ayudan para yo continuar ayudándolos a ustedes. Porque de algo tengo que vivir. Por favor, hagan una inversión. No se van a arrepentir, son bonitos libros. Tal como los libros que escriben los demás escritores, son bonitos libros. Ah, por lo menos mis libros son muy económicos, muy económicos. Si usted me llama a mí, yo se lo vendo por casi nada, porque quiero que ustedes colaboren conmigo, así como yo colaboro con ustedes gratis. Ayúdenme a ayudar. Compren mis libros. Les repito, es muy instructivo, muy edificante mi libro y se va a divertir leyéndolo porque es un libro interactivo. Ambos. Les vuelvo a insistir y a recordar, el libro anterior no lo publicité por el temor que sienten las personas solo con leer el título, pero ese libro también es extraordinario. Es un libro muy, pero muy hermoso. Y el segundo libro también. Estoy a las órdenes. Escríbanme, llámenme, estoy para servirles. Que Dios los guarde y los bendiga. Pasen bien.